Quizás, o al menos para mucha gente, tanto muñecos como marionetas han sido objeto de pesadillas desde la más tierna infancia, terrores infantiles hacia algo aparentemente inofensivo. Para conocer la historia de Hello Puppets debemos viajar a 1985, cuando en todas las televisiones de Estados Unidos se comenzó a emitir un nuevo programa llamado Mortimer's Handyman, basado en el espectáculo con marionetas orientado a los más pequeños de forma didáctica. Este programa fue creado por un titiritero llamado Owen Gaverson en 1978, aunque el gran trabajo que llevó crear todos estos muñecos, hizo que el primer programa no se emitiera hasta 1985. Y lo que sucedió en esta misma fecha, aunque no se sabe con exactitud, fue la gran tragedia, ya que los estudios donde se elaboraban estos programas fueron arrasados hasta los cimientos por un incendio que acabó con la vida de casi todo el elenco. Aunque tenemos que centrarnos concretamente en 4 títeres, 4 personajes sobre los cuales giraba casi todo el protagonismo. Mortimer Handy, el personaje principal del programa, y el títere, creado por Owen Gaverson, al que se le considera como Mortimer es más yo que yo. Riley Ruckus, un personaje amante de la ciencia que también creó a su mascota Roscoe. Daisy Danger, un personaje que caracteriza a una ama de casa de aspecto alegre a quien le encanta hacer pasteles. Y por último tenemos a Nick Nack, el ayudante a montar espectáculos a quien le encanta la poesía, la música y es considerado como el miembro artístico del grupo. Cada descripción de las que habéis visto nos da una idea o una información de cada personaje miembro del programa, pero a su vez pistas sobre los problemas y partes negativas de cada uno. Nosotros, como jugadores, encarnamos a un periodista que años más tarde de estos trágicos sucesos se cuela en el edificio para investigarlo. Nada más comenzar vemos las ruinas de lo que fueron los estudios de televisión y un poco más adelante encontramos a Mortimer, quien nos da a elegir entre 5 marionetas como regalo para que nos guíe. Acto seguido invoca una especie de hechizo vudú y aparecemos en un puente de madera en medio del vacío. Esto es un intento de Mortimer para capturarnos y robar nuestra alma. Y es entonces cuando al final de este puente nos encontramos a Scout, la marioneta que habíamos elegido antes y con bastante mal genio, la verdad, sorprendiéndose de que no seamos un zombie, un ser sin alma, por lo que decide ayudarnos fingiendo que controla nuestro cuerpo. De hecho, si nos fijamos bien, Scout está cosido a nuestro brazo. Y es cuando nos cuenta el plan que hay detrás y no es otro que robar almas para dar vida a otras marionetas mediante magia vudú, con el fin de resucitar el programa y dominar el planeta. Algo bastante curioso es que estos títeres han creado su propio lenguaje para comunicarse entre ellos, y de esto nos damos cuenta cuando en algunas zonas del edificio vemos estos extraños símbolos, aquí los tenéis, que solamente podemos descifrar si intercambiamos la visión de Scout, es decir, si vemos a través de su cuerpo. A medida que investigamos las instalaciones nos encontramos cierta información recogida en estas grabadoras que nos cuentan más detalles sobre la historia y sobre los sucesos que acontecieron en el lugar. Esta, por ejemplo, nos cuenta la historia de Anthony Pearson, un investigador de fenómenos paranormales que irrumpió en las instalaciones y que presumiblemente fue capturado por los títeres. Nos dice algo como esto, escuchad. This is Anthony Pearson, co-founder of Vox Veritas. We're an independent journalistic haven and blog. We investigate paranormal phenomena and shine a light where the government and the Illuminati don't want light shown. Pearson descubrió, según cuentan las cintas y fotografías que sacó, que los títeres estaban vivos y que el lugar tenía una extraña maldición. Algunos de ellos incluso torturaban y despedazaban a sus víctimas. De hecho, es un personaje mucho más importante de lo que puede parecer en un primer momento. Tiene un gran peso en la historia, ya que intentó vender a la televisión y a los distintos medios de comunicación lo que sabía acerca de los sucesos. Sin embargo, nunca le creyeron, ya que le tomaban por loco debido a su pasado como alcohólico. Y cuando llegamos a la sala oculta, en los baños, encontramos una grabadora con la voz de Owen, que es la clave para entender lo que ocurre. El propio Owen, es decir, el creador de las marionetas, pensaba que una parte de su alma estaba dentro de ellas, es decir, que de una forma u otra estaban vivos, lo que le llevó a hacer una serie de investigaciones ocultistas y descubrió una manera de revivirlas mediante un hechizo vudú. People think that the occult is all superstition and nonsense, but I can feel something moving inside of Mortimer. His soul is in there. It wants to come to life. I'm so close. Owen realmente esperaba algo diferente de los títeres, un comportamiento muy distinto en ellos, pero estaba muy equivocado. Los títeres se volvieron malvados y no veían al ser humano como tal, sino como algo muy inferior a ellos. Esto es algo que el mismo Owen explica en una de las cintas. Riley's the worst. She was a scientist on the show. Now she's a monster. And Mortimer, I don't think he understands human beings as anything but cattle.
Pero un poquito más adelante llega el que quizás sea el momento clave y uno de los más escalofriantes, cuando vemos físicamente a Owen Gaverson, muerto eso sí, pero aparece físicamente sentado en una silla y con la clara intención de haber sido transformado en un títere humano, algo bastante espeluznante la verdad. Pero quiero volver al personaje de Anthony Pearson. Antes he comentado que se infiltró en las instalaciones para sacar pruebas lo suficientemente convincentes como para que la prensa le creyera. Bien, pues la intención de Anthony fue hacerse con la mayor prueba que podía encontrar, y ese es Mortimer junto a Owen. ¿Y cómo lo hizo? Escuchad esta cinta. I got our logo of the pyramid with the eye tattooed on my hand. I just want to leave a mark. People will know. Anthony se tatuó un símbolo en la mano para que pudiera ser fácilmente identificado si algo salía mal. Y es el mismo símbolo que tiene el titiritero que sujeta a Mortimer al principio, el que tiene la cabeza cubierta de negro, es decir, Anthony Pearson. Por lo que llevaba razón, fue capturado al intentar investigar los sucesos y terminó siendo parte de los títeres. Durante el juego vemos los experimentos que los títeres hacían tanto con ellos como con los humanos, llegando a formar híbridos con diferentes animales. Entonces, habrá que esperar al siguiente juego para saber cómo siguen los acontecimientos. Espero que os haya gustado el vídeo, sed felices y nos vemos en el próximo.